Muy buenos días, hoy viernes 3 de septiembre, ya iniciamos un mes nuevo, tercer quarter, del año, ya lo que le quedan este año son como 3 meses nada más o menos para acabarse. Eh, Buenos días a todos los que nos sintonizan cada día, estamos una vez más tratando de llevarle información de interés que pueda contribuir con lo que son la calidad de vida de todos nuestros pacientes, Lo desarreglo, lo desarreglo. pero contribuirle a que los desarreglos sean, Arreglados. sean arreglados o por lo menos que sean desarreglos con orden, Sí. ¿verdad? Hola Olga, buenos días. Hola, doctor. Buenos días y buenos días a toda la familia de Rumba y del Recetario que se transmite a través de 98.5 y que también estamos en nuestra web. Pueden acceder a través de la web en la transmisión en vivo y también a través de nuestras redes sociales pueden mantenerse informado absolutamente de todo lo que pasa en República Dominicana en diferentes temas. En diferentes temas, correcto. Pero el que nos acoge hoy, doctor, es medicina y ciencia. Tratamos, como dice Lidia, que los viernes que se hace ciencia aquí, Ah, según, ¿verdad? dice ella. Mira, y hoy, aunque ya estamos en septiembre y pasamos o salimos obviamente, de agosto, que es el mes en el que se dedica en nuestro país a la diabetes, yo creo que es pertinente que podamos tocar un tema sobre diabetes. Interesantísimo, porque eh, es una inquietud que tienen todos nuestros pacientes. Cuando se le hace el diagnóstico de diabetes y bueno, después que tienen un tiempo. Y casi siempre nuestros pacientes, bueno, pero antes de hablar de eso, yo quiero tocar otro temita. ¿Qué? No, es una felicitaciones. Yo no sé si ustedes los hablaron, a pesar de lo que Signy dijo de las reinas del Caribe, pero ganaron de nuevo. Así es, Ganaron en el Norseca. así es. Si mal no recuerdo, quedaron invictos, me Sí, parece. ganaron invicta, sí. O sea que hay que seguir apoyando el deporte y hay que seguir apoyando los talentos que siguen surgiendo y los talentos que podamos descubrir. Con esos ahorros que se han hecho ahora, quizás podamos derivar un poco de eso, de los que se hicieron y de los que se puedan hacer de ese dinero para invertir en salud, invertir en deporte de alto rendimiento. Doctor, usted sabe que yo soy apolítica, bueno, no apolítica, apartidista. Sí, Pero le voy a decir una cosa, los estados no se ahorran dinero. lo- estamos totalmente de acuerdo. La ley de presupuesto es una ley y en tanto una persona que ejecuta un presupuesto no lo ejecuta de manera completa, está en violación de la ley de presupuesto. No, En ese sentido, y si no lo consume, el mes que viene te lo quitan. exacto, y Y es se lo derivan a otros que sí lo están, exactamente. que sí lo están Los consumiendo. gobiernos no se ahorran dinero porque no son empresas Pero privadas. vamos a decirlo desde este punto de vista. Aquellos en los cuales ese monto estaba siendo derivado a una acción que no era tal vez la más Poco correcta, seria. ¿verdad? ¿Cuántas palabras para decir que se lo estaban robando, doctor? Yo creo que ellos deberían sacar la palabra ahorro y decir eficiencia del gasto público. Exacto. Ese dinero que se ha eficientizado, Bien, pudiéramos entonces derivarlo hacia eh, el deporte de alto rendimiento y la salud. Yo entiendo que sí. invertir en salud es invertir en la gente, así como en la seguridad ciudadana, pero invertir en salud es lo que va a hacer que los pueblos crezcan. Una vez usted dijo algo que me pareció que a pesar de que era una conclusión sumamente sencilla, era brillante, porque usted decía, lo que uno invierte en prevención se lo ahorra en cronificación. Y es una Correcto. gran realidad. Una de las buenas noticias que yo creo que trajo la rendición de cuentas del presidente, la última de las 15 que hemos visto. De los capítulos, porque como por Exacto, serie. sí, es una serie de Netflix. De- Pero la última, yo creo que un punto importante es la palabra en uno de los puntos de la reforma de salud que dice la inclusión de la salud mental.
y Sí. eso haría un sistema de salud mucho más integral. En República Dominicana, si bien hay mucho que se ha logrado, considero yo, porque si usted revisa otros sistemas de salud en la región, hay personas, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos que para verse con un especialista tardan meses, tienen Sí. que hacer citas. Aquí la gente va a un especialista cada vez que Sí. le sale la gana. De los forros, sí. Sí. Una de las ventajas que tiene nuestro sistema hasta ahora, porque cuando se implemente lo de la seguridad social es otra cosa, Sí. pero una de las ventajas que tienen los sistemas hasta ahora es el hecho de que tú como ciudadano, como persona común y corriente, puedes decidir ir directamente a un especialista porque tú entiendes que tú necesitas de esa persona. Y sí, aquí se ha invertido, desde hace mucho se está invirtiendo en la especialización de los médicos, o sea, aquí hay muy buenas escuelas donde el médico se especializa en X o tal rama de la medicina. Tenemos los cardiólogos, tenemos los pediatras con sus diferentes subespecialidades, la medicina interna, bueno, todos, y son muy buenas escuelas. Y ahí están los médicos. Tenemos infraestructuras que se han hecho y que hoy en día se le está invirtiendo para que sean infraestructuras de buena calidad, o sea, que tengan, que respondan para lo que fueron creados, inclusive también con equipos también. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es el acceso. Y ese acceso tiene que estar dado a que se invierta en que la persona llegue, pueda utilizarlo, ese reporte que se genera pueda ser interpretado, pero cuando la interpretación requiera de un elemento farmacológico, la persona pueda tener acceso a ese elemento farmacológico, entre comillas, o dícese, abro paréntesis, un medicamento X. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir o seguir avanzando para que la salud del pueblo llegue a eso, a que cuando no pensemos en, y aquí sí va el ahorro, en ahorrarse hoy lo que luego va a salir más caro mañana. Es que la salud no debe ser un elemento donde la gente se pueda dar el lujo de ahorrar dinero. Yo creo que nosotros sí tenemos un reto bastante grande en el tema de la seguridad social en República Dominicana. El tema ha surgido con muchísima fuerza a raíz de la pandemia. La gente se ha hecho más consciente de las deficiencias del sistema, Claro. Precisamente porque ha aumentado el requerimiento de esos Y servicios. los requerimientos de la salud mental también. Claro. Porque fíjate que la pandemia ha exacerbado, ha aumentado, ha sacado de adentro aquellos que tenían algún tipo de rasgos, tal vez solapados, y que por el encierro, por la soledad, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un empleo, o por la reducción de los ingresos que tenían, todo eso son elementos que afloran e intervienen para que ese pequeño rasgo que uno tiene de algún tipo de comportamiento, pues entonces salga, y ahí se necesita Doctor, del equilibrio de la salud mental. Hubo un momento en la pandemia cuando nos trancaron a todos, que yo hablaba hasta con la pared, yo me hablaba a mí misma, yo hablaba así en la casa. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo estaba un estornudo de pasar para el otro lado, doctor. Yo te voy a poner un ejemplo que a mí yo cuando tengo la oportunidad lo digo, porque a mí me chocó mucho, me pegó, y fue con mi mamá. Mi mamá tiene ya 83, 84 años, algo así. Ella ahora mismo, con la pandemia yo me la traje a vivir conmigo y está conmigo y va a seguir ahí. Y ella está en un sitio, o sea, en mi casa, donde ella puede caminar, no está encerrada en cuatro paredes, puede salir, o sea, en el ambiente controlado de la casa, mira hacia afuera, coge sol, camina, todas esas cosas, para mí estaba muy bien. De repente un día, ya cuando empezaron el año pasado, cuando comenzaron ciertas libertades
le digo a los miembros de mi familia, bueno, vamos a dar una vuelta. Nos fuimos por un sitio en guerra. Pasamos una tarde ahí sentados, cogiendo el aire fresco. Ella estaba jugando dominó con mi suegra. Regresamos, o sea, fue una tarde, regresamos y al regresar ella me dice, yo sí te agradezco esto. Oye, a mí me impactó muchísimo porque yo dije, para mí ella estaba bien. Obviamente no, obviamente no. La verdad es que uno, yo creo que pasarán los años y como precisamente en República Dominicana no existe esa costumbre de la gente darle seguimiento a los aspectos psicológicos de su Sí, salud. Mucha gente ha desarrollado ciertas dificultades con su salud mental, producto del COVID, de todo lo que ha sí. implicado. El cambio de vida ha sido drástico para mucha gente. Hubo momentos al principio de la pandemia en donde estuvimos encerrados y donde mucha gente tuvo que enfrentar ciertas situaciones que a veces por el día a día, y yo creo que por esa parte también es beneficioso, uno en el día a día, en el trabajo, la casa, la familia, había aspectos de uno mismo que no percibía. Sí, Y correcto. este encerrón que sufrimos, pues hizo que muchas personas tuvieran que enfrentarse a realidades que tenían pospuestas por ahí, de que se le había echado tierra en su nivel psicológico Ujú. y que afloraron precisamente con este espacio que tuvimos. Entonces, todas estas situaciones de salud que también tienen que ver con la salud integral, que para mí es incluso a veces más relevante porque si llegamos incluso a somatizar situaciones psicológicas, significa que hasta un pensamiento que se queda ahí sembrado en tu mente, una situación no resuelta, puede degenerar en situaciones físicas. Y Claro. para mí ese es lo impresionante del cerebro. No, no, fíjate, por ejemplo, que es lo mismo que se da con la pareja. O sea, la pareja se conocen, empiezan a vivir juntos. Por poner el ejemplo del hombre, el hombre se quita la ropa y la deja tirada. Probablemente la crianza de la mujer que es pareja de ese señor o de ese hombre era de que no debería de quedarse tirada, pero ella no se lo dice. Y eso se queda ahí. Luego viene el otro ejemplo del hombre, es la tapa del inodoro. Deja la tapa siempre abajo. Y no se lo dice y se queda ahí. Y de repente pasa algo insignificante y se arma entonces el lío, porque afloran la tapa del inodoro, la ropa que Exacto. deja tirada y lo nuevo que llegó, y entonces el lío se hace mucho más grande. El efecto acumulativo ahí. Exacto. Y eso trajo mucho problema ahora, que es lo como tú dices que fue lo que fue saliendo. Fíjate, otra cosa que se vio y que se sigue viendo es el consumo de alcohol, Y de drogas también. El aumento de drogas, el aumento de del consumo consumo. fue realmente sustancial en pandemia. Vimos durante el año pasado informaciones acerca de estudios que establecían que la gente había comenzado, gente que no lo hacía comenzó y la gente que ya tenía el hábito aumentó el Aumentó consumo. el consumo. O sea que la verdad es que sí, que yo creo que el tema psicológico ha regido mucho durante la pandemia y creo que eso ha permitido que se vea la relevancia que debe tener en el sistema de salud, el hecho de que el presidente lo asuma, el hecho de que Claro. el presidente lo mencione, que entienda que sea una necesidad, es importante, pero yo creo que debemos pasar de las palabras A los a hechos. los hechos, porque aquí se teoriza muchísimo, este país está lleno de genio, doctor. No solo de teorías, de propuestas, Sí, de de comisiones, mesa de comisiones. trabajo. Aquí para cualquier cosa hay que hacer una comisión de trabajo Sí. que emite un informe y muchas veces no sabemos cuáles serán los usos de ese informe. Que ojalá que empecemos entonces a ver resultados y sí que se lleve a la práctica lo de la salud mental, porque obviamente sí, como hemos estado analizando ahora, es importantísimo y es vital, es algo que no se ve. Y las personas tienen también que aprender a ver eh, que visitar un profesional de la salud mental no es porque usted está loco. Y si estás loco, está bien. ¿Cuál es el problema? Todavía que ese tabú existe, ¿eh? Sí, muchísimo. Ese tabú existe, y más de cuando tú se lo dices a una persona. Mira, yo vi en cuanto a eso de la importancia, fíjate, vi una paciente en estos días, a propósito de la pandemia, de todo lo que ha ido ocurriendo. Tenía más o menos 2 años que no venía a la consulta.
y cuando empezamos a hablar, yo la noto muy apagada, así cabizbaja, y empiezo a conversar con ella. O sea, ya era alguien que yo conocía y empiezo a conversar con ella. Y le pregunto, pero ya de plano le dije, porque veo que con las preguntas que hago no estoy resolviendo, le digo, pero ¿te pasa algo? O sea, ya ese te pasa algo es independiente a si tú me traes resultados, que el azúcar está Claro. alta o que no, te pasa algo. Y entonces ahí fue que salió su verdadero problema. Había perdido a su esposo, había perdido a su, creo que era su padre o su madre también, en este periodo de tiempo. O sea, era en menos de un año. Entonces, obviamente, y yo le pregunto, pero ¿has visitado un profesional de la salud, de la salud mental? Y me dijo que no. Seguimos conversando y le dije, mira, nosotros tenemos una muy buena persona que te puede ayudar con lo que es el manejo del duelo. Que eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Por sí solos, nosotros necesitamos de una compañía y de una compañía con orientación. Y entonces, cuando tenemos que manejar el duelo, nosotros necesitamos aún más de ese seguimiento para aprender. No es que vamos a aprender a desapegarnos de esa persona que hemos perdido, es a aprender que ya esa persona está en otro momento, en otro plano, y que va a seguir siendo el ser querido que nosotros amamos, pero está en otro plano. Y Hay, nuestra vida tiene que continuar. hay algo que la gente probablemente no analiza. Como yo siempre digo, aquí teóricos sobran. Sí, Pero en el tema de la salud, mucha gente, como es mi caso, perdieron personas muy importantes en su vida. Y no es solo el duelo de perder a esa persona. Las personas que tuvimos familiares enfermos de COVID en los primeros meses de la pandemia, fue muy difícil. Y ese duelo se acompaña de una serie de elementos y de sensaciones como la impotencia. sí. Yo digo, yo soy un resultado de un sistema de salud que no supo responder a tiempo a una situación de una persona que murió con 56 años, que era mi madre, que tenía toda su vida por delante, que no tenía una situación de salud para morir así. Hay gente que dice, bueno, tú no eres médico, tú no sabes de lo que estás hablando, pero son cosas de manejo. Bueno, sí, eso es lo que se supone, es lo que Exactamente. se supone que no debía de ocurrir en una persona aparentemente sana. Exacto. Entonces uno también dentro del duelo tiene que lidiar con sensaciones de sentirse impotente y por eso es que yo soy tan crítica del tema de la salud y del tema de la corrupción en sentido general, aunque no es nuestro tema. Pero el tema de la salud es sumamente importante, pero no solo en cuanto a un buen equipo, a cuando un centro tiene los aparatos adecuados, sino al personal de salud, a una gente que tenga vocación para trabajar con personas en una situación como esa, que el sistema sepa responder. Yo puedo decir, y no me da vergüenza decirlo, usted sabe lo difícil que es conseguir donantes de plaqueta en República Sí. Dominicana y el reto que todavía tenemos con la donación de sangre. Entonces, cuando a una persona se le piden, por ejemplo, plaquetas, esa realidad, ese drama que se vive diario de esos familiares de pacientes, que muchas veces con COVID le piden plaquetas por un tema de que algo se complica, tienen que salir por ahí. Hay una red, aquí hay una mafia con eso de gente que se te acerca por los mismos centros de salud, que están involucrados personas de la milicia incluso, que se te acercan y te dicen, yo te consigo eso en 2 horas, yo tengo una lista de... Entonces, esos vaivenes emocionales que tiene que enfrentar la gente Imagínate en ese junto, momento de desespero. uno tiene que vender sus principios por el deseo de mantener vivo a una persona que uno ama. Y eso es lo que el sistema de salud debe prever. No es solamente tener un buen hospital, una buena infraestructura, unos buenos equipos. También es tener la capacidad de respuesta, lo que correcto. sea necesario para que una persona tenga su salud, si se le puede preservar, porque hay cosas que no dependen del hombre, entiendo yo, y no tener que llegar hasta ese punto, porque hay gente que se aprovecha de las deficiencias del sistema. Correcto. No, eso es totalmente cierto. Lo que debería de suceder es de haber una interconexión entre todos los ofertantes de salud
donde cuando se necesite X o Y elemento, simplemente con una llamada que sea respondida a tiempo o a través de la misma computadora, porque están interconectados, que tú buscas y tú puedes decir, bueno, en el hospital tal, yo puedo conseguir tal y tal y tales cosas, o en tal o cual banco yo puedo conseguir esto. No necesariamente tener que hacer lo que hoy en día se hace, que es utilizar las redes sociales, exponer tu vida en las redes Privada, sociales, sí es. donde sí, tú vas a conseguir montón de personas de muy buenas intenciones que te van a ayudar sin ningún tipo de problema, pero también van a aparecer esos que se aprovechan de esas debilidades en momentos en los cuales tú no eres muy juicioso. Entonces, como muy bien tú dices, por un familiar, tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa, no evalúas los riesgos y ahí es donde vienen entonces esos problemas, donde hay personas que se aprovechan de eso, que no debería de suceder, No, y que no debería. peor aún, doctor, hay casos inclusive en donde a mí me parece igual de malo, donde eso mismo, la red, todo está, los hospitales y clínicas están unidos. Muchos de esos médicos se conocen. Tú quieres hacer la cosa por la línea, necesitamos tal cosa, lo tienen allá para ir a buscarlo. No. Pero si entonces tú tienes una persona que conoces, el tráfico de influencia, llaman y resulta que aparece, o sea, que estaba ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué tiene que intervenir una persona? ¿Por qué tiene que intervenir una figura de poder para que las personas hagan lo que le corresponde Okay. hacer? Porque tampoco hay una Tú, fiscalización dentro del sistema. sí, tú sabes que eso es uno de los elementos que falta. Eh, yo no voy a generalizar solo, aunque aquí es donde yo vivo, en nuestro país, creo que ahora mismo si nos ponemos a ver los reportes del mundo entero, creo que es algo que está deficiente en el ser humano en el día de hoy. Y es una palabra de creo que 4 o 5 letras, eso se llama ética. Y ética es hacer lo que tú tienes que hacer cuando te toca hacerlo sin que nadie te esté viendo. Y aunque te vaya mal. Porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que muchas veces nos falta, la ética. La ética en nosotros, la ética en la persona, la ética en las instituciones. Porque tal vez yo tengo los recursos y los guardo para cuando se necesite, O para entre alguien comillas, importante. cuando se necesite, entre comillas, eso es lo que, ese es el cuando se necesite. ¿Quién establece cuán importante es una persona? Y una persona incluso que no tenga familia, ¿por qué debe ser una persona más importante que otra? ¿Por su meritocracia, por un nombre, por un apellido? O sea, al final sigue siendo la vida de alguien. Sigue siendo la vida. Y si usted no hace lo que le corresponde, usted es parte de la cadena de responsabilidades que llevó a que esa persona muriera. Significa que esa responsabilidad recae sobre usted. Y cuando tú hablas de la cadena de responsabilidades, yo siempre me acuerdo de los linchamientos que ocurren ahora en las redes Sí. por diferentes causas, que si corrupción, que si esto, que si aquello. Y me acuerdo de esa cadena de responsabilidades cuando leo muchas de esas cosas, porque nosotros también tenemos responsabilidades. Y si yo, por ejemplo, no enseño que, te voy a poner un ejemplo, doctor, mire, yo tengo que ir a X sitio esta semana, pero no me dan permiso, usted me da una licencia. Sí, eso pasa Usted le da todo la el licencia, tiempo. eso es corrupción. Claro que Aunque usted sí, no cobre por esa licencia, eso es corrupción. claro que Te voy a sí. poner otro ejemplo. Y este otro ejemplo es más drástico, porque este ejemplo va con la necesidad. Sabemos lo que yo he hablado aquí muchísimas veces de los 8,000 pesos del plan básico de Medicamentos. salud en medicamentos, ¿verdad? Que se te agota al 1,000 o a los 2 meses. Y el otro punto es la cobertura, o sea, cuáles son esos medicamentos que están en el plan básico que se te van de una vez. Bien, viene la otra pregunta. Bueno, sí, a usted le toca este medicamento o esta receta que tiene que hacerlo. Doctor,
usted lo puede hacer a nombre de mi hija, de mi esposo, de mi hermano, porque ya a mí se me acabó el monto. Fíjate, ahí estamos hablando de necesidad, estamos hablando de la parte, si tú quieres, entre comillas, humana, Instinto de conservación. porque tú dices, óyeme, él lo necesita, no tiene, pero a lo mejor aquel sí. Pero sigue siendo eso mal. Es corrupción. Claro. Eso es corrupción. Porque no es lo que le toca a ese hermano, tío, primo o hijo. Y usted está usando un nombre que no es el suyo para hacer una indicación. Y fíjate que estamos hablando de una necesidad, ¿eh? Sí. Donde esa persona, como bien tú dices, por instinto de supervivencia, dice, yo necesito esto, pero no puedo, porque ya no me lo proveen, pero fulano sí. Por eso, doctor, es que yo digo que es complejo, ¿eh? Es complejo el asunto y que, aunque suene un poco extremista y no sea del todo afín a lo que es el espíritu del recetario, por eso yo entiendo que el sistema de partido le ha fallado en muchas cosas a nuestra sociedad en particular. Si bien el Estado moderno se organiza desde el sistema de partido con la construcción de las instituciones y el concepto de democracia fortalecido poco a poco, la verdad es que nosotros tenemos muchos temas pendientes. Uno revisa los periódicos de hace 60 años y usted puede extrapolarlos a la realidad de este momento, porque son exactamente los mismos problemas. Son los mismos problemas. Lo interesante de todo esto... Fuera de la luz, si tú supieras. Sí. Es una cosa que ha mejorado mucho. Lo interesante de todo este tema con la salud, con el tema de las AFP que también ha surgido a través de la pandemia, precisamente porque esta pandemia ha evidenciado la falta de derechos del ciudadano en muchísimos sentidos, de acceso a cosas que pagamos. Sí. Entonces, lo interesante es que el pueblo dominicano, en sus particularidades culturales, no ha hervido en torno a estos temas, porque es como yo le decía ayer a una persona que era de una AFP, a quien estaba entrevistando, yo le decía, tienen que generar algún tipo de iniciativa que le permita respirar a la población, porque el dominicano no tiene respiro a través de las AFP. Son pensiones miserables, insuficientes. Muchas veces las personas mueren a mitad de tener esos fondos y tienen una calidad de vida deplorable. Después que se pasan una vida trabajando, dándole su trabajo al país, se van a morir subsistiendo de una paletera con 100,000 enfermedades, sin seguro médico. Sin seguro médico. Entonces, esa es una de las inequidades más grandes que hay. Después que tú te pasas la vida entera trabajando, cuando te jubilas, entre comillas, exacto, ya no tienes seguro médico. No. O pasas al seguro de jubilados, que no te lo aceptan en todos los sitios. Yo no sé si a usted le pasa. A mí, yo creo que tal vez por esa idea de qué sé yo, de idealista, tal vez yo sea una idealista o una ilusa más bien, pero yo veo gente en la calle vendiendo, los venduteros, no los pedigüeños, los venduteros de la calle, y el 40% son personas que sobrepasan los 60 años y están en la calle tratando de conseguir el día a día. Y yo siento que a esa gente, no voy a decir el gobierno, porque es que son todos los gobiernos que han hecho lo mismo, el sistema de partido, la clase política, no les cumplió, les falló, porque tenemos el problema de la salud que no funciona correctamente, como dije, las AFP. Tenemos que a nivel de acceso a trabajos, una persona después que cumple 50 años... De 50 años ya es una condena. Es una condena. Si te cancelaron, difícilmente puedas conseguir otro empleo. Y no existe una escapatoria para esa gente más que irse a morir a su casa. Y es dramático, pero es la realidad que vive mucha gente en este momento. Entonces, una de las formas que yo entiendo que podría un poquito ayudar a ese tema es por lo menos darle la posibilidad a esas personas, después que pasan su vida trabajando, de tener acceso a salud y medicamentos, que es lo que necesitan al final de sus vidas. Ese es uno de los puntos clave de lo que es la jubilación. Si yo me paso 40, 50, 60 años trabajando y me jubilo, yo debería poder disfrutar esa jubilación y no tener que buscar los métodos alternativos que has mencionado y diferentes más para yo poder subsistir.
Y no solo subsistir en cuanto a alimentación y vivienda, sino en cuanto a medicamentos. Porque después de los 60, después de los 50, como dice la gente, vienen los achaques. Tú eres un muerto laboral.